Y la predicación del día de hoy se llama así, se llama Acercaos a Dios. Y una de las cosas más hermosas que nosotros podemos entender en la vida es el hecho de que Dios se acerca con nosotros. Dios se acercó a nosotros, no importando nosotros cómo éramos nosotros, no importando qué tan malos fuéramos, ni nada por el estilo, sino que Dios se acercó a nosotros. La Biblia dice que nosotros somos pecadores, que todos nosotros nacimos siendo pecadores, vivimos vidas de pecado y va a ser así hasta que nos muramos. Pero Él nos quiso dar una esperanza, Él nos quiso dar una oportunidad, que a pesar de que nosotros estábamos lejos de Dios, Él se quiso acercar a nosotros. ¿Y saben algo? Hay un pasaje en la Biblia que nos pide a nosotros que nosotros nos acerquemos a Dios de la mejor forma posible. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Si Él ya se acercó con nosotros, Él mandó a su Hijo, Él está en nuestra vida, está a nuestro alrededor, nos da consuelo, paz en medio de la tormenta, y Él quiere eso de nosotros. Él quiere que nosotros vayamos a Él, que recurramos a Él de forma, te lo voy a decir así, de una forma hermosa, de una forma confiada. Y eso es lo que está buscando. Es como cuando nosotros vemos a nuestros hijos y son chiquititos y cuando empiezan a caminar, ellos levantan su mano y van corriendo hacia nosotros. Es una imagen hermosa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Mira lo que dice la Biblia. Dice así, Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a dividir este pasaje en 4 partes. La primera parte se llama así, una dupla de imperativos. ¿Usted sabe lo que es un imperativo? Es una orden, un verbo. Cuando, ejemplo, Él va a caminar, Él camina, Él corre, Él salta. Es un imperativo. Y aquí Santiago va a colocar 4 partes de diferentes imperativos. El primero, Santiago 4:7 dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay un imperativo. ¿Cuál es? Sométanse a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa estar a la orden de Dios, estar bajo el tono del si Él dice algo, yo me someto, yo le voy a escuchar. Es como, bueno, los que han sido militares tienen un rango y el rango implica una autoridad. Y en este caso la gente, o sea, el soldado se somete a obviamente, su general, su capitán, qué sé yo. Es lo mismo, sométete pues a Dios. O sea, nuestra vida tiene que estar bajo el sometimiento de Dios. ¿Qué implica esto? Significa que nosotros, como hijos de Dios, debemos aceptar lo que Él pide de nosotros. Ahora, sigue diciendo, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Suena medio raro, o sea, pero ¿saben algo? Cuando yo me someto a Dios, cuando yo me someto a la persona de Dios, escucha bien esto, lo que va a suceder es lo siguiente. Va a suceder que me someto a Dios y voy a poder resistir al diablo, voy a poder resistir a la persona del diablo. ¿Qué significa esto? Tentaciones, situaciones difíciles que nosotros tengamos, las vamos a poder resistir. Aún nuestras tristezas, aún cuando de repente vienen pensamientos raros en nuestra mente, los vamos a poder resistir.
Pero la forma de poder resistir eso es simplemente sometiendo nuestra vida a Dios. Todos nosotros vamos a vivir una vida de pruebas, tentaciones, dificultades. Pero la forma de poder resistir todo eso es sometiéndonos a Dios. Cuando yo mi vida le digo a Dios, Dios, ¿sabes algo? Yo necesito avanzar en mi vida, pero nunca lo voy a hacer desobedeciendo a Dios. Muy por el contrario, lo voy a hacer obedeciendo a Dios. ¿Y qué va a pasar? Que el diablo, las tentaciones, los pensamientos, aquellos que me pueden hacer mal, esos pensamientos y todas esas cosas, obviamente, las voy a poder resistir. Hay una frase que es un poquito enredada, pero que la escribí y que dice así: la única manera de resistir al diablo es someterse a Dios. Así como la única manera de someterse a Dios es resistir al diablo. O sea, el sometimiento a Dios significa que yo voy a vencer, yo voy a avanzar, yo voy a crecer. Yo voy a poder someterme a Él y resistir las tentaciones, las pruebas, los problemas que me están sucediendo. Ahora, es un imperativo: someteos a Dios. O sea, aguanta, subordínate a Dios, ponte en sujeción, obedece, ponte en la mano de Él, sé guiado por Él. Eso es someterse a Dios. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 5, 8 y 9 dice esto: sed sobrios, o sea, estén atentos. Después dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual, escucha bien, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Anda buscando qué devorar, cómo devorarnos la mente, cómo devorarnos el corazón, cómo devorar nuestros pensamientos, cómo hacernos tropezar en nuestra vida cristiana, cómo avergonzarnos en nuestra vida. Él lo va a ir haciendo. Pero recuerda esto. Recuerda que las cosas que nosotros estamos viviendo ahora, muchos más creyentes las viven, y escucha bien esto, en todo el mundo. Ahora, hay una segunda dupla de imperativos. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabes algo? Dios siempre está en el mismo lugar. Dios está en su trono. Dios está allí, siempre en el mismo lugar. ¿Sabes, querido, querida? El tema está en que nosotros, los seres humanos, aquellos que hemos sido, conocemos a Dios, nosotros nos alejamos de Él. Ese es el problema. A veces nosotros decimos o pensamos o creemos que Dios no nos escucha. A veces pensamos que Dios no me quiere o no me ama, pero muchas veces es por nuestra responsabilidad, porque nosotros nos alejamos de Dios, nosotros nos alejamos de Él. Querido, querida, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me levantaré, delante de ti esperaré. Por la mañana Él quiere escucharnos a nosotros. Pero quiero que sepas algo, no es fácil. Porque las tentaciones de la vida a veces a nosotros nos hacen tropezar. Y lamentablemente es así. Querido, querida, acerquémonos a Dios. Él quiere que nosotros nos acerquemos. Búscale de la mejor forma. Mira, fue tanto así que Cristo se acercó a nosotros y su mensaje lo trajo a nosotros. Mira lo que dice Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirles a la gente, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La forma de poder acercarnos a Dios es arrepentirnos. Si nosotros actuamos mal, obramos mal, Él dice, cálmate, arrepiéntete y sigue, avanza. Todos nosotros tenemos problemas en nuestra vida, todos nosotros tenemos tentaciones en nuestra vida, pero ¿qué es lo que dice Dios? Arrepiéntete y avanza, avanza. Ahora, dentro de esta segunda dupla de imperativos, hay algo que me llama la atención, dice, limpiad vuestras manos, limpiad vuestras manos. ¿Sabes algo? Ese pasaje, cuando dice limpiad vuestras manos, está diciendo lo siguiente. En la antigüedad, los sacerdotes tenían como obligación limpiarse las manos y lo hacían todo acá, se limpiaban el cuerpo, se limpiaban la cara, lo hacían como los doctores sin tocarse. Y lo que pasaba con ellos es que para ellos era más importante limpiarse las manos, limpiarse su cuerpo, que muchas veces limpiar su mente o limpiar sus conciencias. Y el Señor Jesucristo lo dijo así, Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan, dice, no comen. El acto de la purificación para ellos era un acto corporal, físico. Pero aquí el Señor Jesucristo no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Limpien sus mentes, limpien su corazón, limpien su vida, porque es necesario que lo hagan. Para Jesús la purificación del cuerpo no era tan importante como la purificación del alma y del corazón. Por eso aquí en este pasaje cuando Santiago habla acerca, dice, pecadores, limpiad las manos y limpiad vuestros cuerpos. Es necesario limpiarse las manos, sí, pero hay una purificación mental mucho más grande. Salmo 26:2 dice lo siguiente: escudriña, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Son pensamientos de bondad o son pensamientos simplemente de odio, de vergüenza, de cosas que hay en el interior nuestro? ¿Qué está pasando con nosotros? Y aquí el salmista le está diciendo, escudriñame, o sea, en pocas palabras, métete adentro de mi corazón, pruébame y examina lo que hay en mí. Por eso Santiago dice, limpiad las manos, limpiad. Y sigue diciendo en 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado, ¿qué? Vuestras almas por la obediencia. Y después dice, ámense entrañablemente de corazón puro. Ámense. Eso es lo que la iglesia tiene que transmitir. Tiene que transmitir pureza. Tiene que transmitir una pureza como iglesia, pero también entre sus personas. Y amarse los unos a los otros, ¿qué significa? Cuidarnos los unos a los otros. Es lo que vamos a hacer con nuestro hermano, cuidarlo, porque nos necesita. ¿Y cómo debemos hacerlo? Entrañablemente, con cariño, con amor, con fortaleza, con oración, con hechos prácticos en nuestra vida hacia los demás. La vida cristiana requiere limpieza y una sola mente y corazón. ¿Sabes? Cuando habla del doble ánimo, está hablando de aquellos cristianos que un día sí y un día no. ¿Conoce a esos cristianos? ¿Ah? Yo les llamo los cristianos casi casi.
Casi soy cristiano y casi no soy cristiano. O casi voy a la iglesia o casi no voy a la iglesia. Los casi, casi. Y la Biblia lo describe así, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe lo que significa eso? De doble ánimo, que un día estoy bien, que un día estoy mal. Que en la mañana amanecí bien, que en la tarde estoy mal. La vida no debe ser así. Debemos ser constantes en todos nuestros caminos. Por eso Él le dice, ok, acérquense a Dios, Él se acercará a vosotros, limpien sus manos y no sean de doble ánimo. Querido, si hay algo que me da tristeza, y lo veo muy común, muy normal, algo muy normal en la vida, es la gente de doble ánimo, las personas de doble ánimo. Personas que son inconsecuentes, que dicen una cosa pero practican otra, o practican una cosa y dicen otra cosa. Dentro de los matrimonios se ve eso, es muy común, que fuera de la casa, con los amigos, es un gran esposo o una gran esposa, dentro de la casa es lo peor, con los hijos sucede. Doble ánimo. En la iglesia hay doble ánimo. Como amanecí es si realmente soy o no soy. Y te digo algo, el doble ánimo es una de las cosas más tristes que puede haber en nuestra persona. No puede existir un doble ánimo. Una tercera dupla de imperativos, que tiene que ver y que reafirma el número 1, que es resistir al diablo. ¿Cuál es? Es simplemente el afligirse y el sentir dolor por el pecado y las cosas que nos hacen daño. No por las cosas buenas, no, por las cosas que nos hacen daño. El apóstol Pablo lo graficó así en Romanos 7:14. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Simple, porque nosotros tenemos la tendencia siempre a hacer lo malo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces nuestros pensamientos nos juegan una mala pasada, a veces nuestros hechos nos juegan una mala pasada. ¿A cuánto no les ha pasado que de repente está en un lugar y alguien les dio un dinero extra sin merecerlo? ¿Y qué hacemos nosotros? Bendición, gracias Señor. No es la idea, no es la idea. O de repente somos puestos a prueba en algo moralmente cuestionable y no lo queremos aceptar. No lo queremos aceptar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra mente muchas veces nos lleva a hacer lo malo. Ahora, la fuerza de esta dupla es la siguiente. Dice, vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Lo que debe convertirse en vuestra risa y vuestro gozo se transformen en tristeza. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Escúchame esto. Está diciendo que si nosotros, dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Que nosotros sintamos el dolor del pecado. Que si yo hice algo que, entre comillas, me dio cierto placer para hacerlo, que cuando yo me di cuenta de eso, esa alegría momentánea que tuve se transforma en tristeza. Que ese placer que tuve se transforma en tristeza. Que yo sufra por mi pecado y que yo entienda que mi pecado no me lleva a ningún lugar. Que muchas veces ese pecado simplemente, escucha bien esto, me avergüence. Me avergüence. ¿Por qué? Porque la meta final es acercarme yo a Dios, tener esa relación con Él. O sea, no vamos a ser perfectos, nunca lo vamos a hacer. Vamos a pecar siempre, pero que el pecado, como siempre digo, sea un accidente
y no una costumbre en tu vida. Y eso es lo que está pidiendo. Hay un pasaje en Lucas, cuando Jesucristo hablaba acerca de la hipocresía de los fariseos, y habla acerca de un hombre, de un publicano. Un publicano era una persona común y corriente. No era un fariseo, no era un sacerdote, era una persona común y corriente. Y mira cómo se presenta él cuando ora. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Y sabes, el pecado en nuestra vida debería dolernos. Debería dolernos. No podemos vivir una vida cristiana sin sentir el dolor del pecado. No podemos coquetear con el pecado, jugar con aquellas cosas que nos hacen mal. No lo podemos hacer. Y por eso el Señor quiere que nosotros vivamos mejores vidas. Porque este mundo necesita mejores personas, necesita mejores políticos, necesita mejores profesionales, necesita mejores estudiantes, mejores trabajadores. Pero ¿sabes algo? Eso no se consigue si tampoco hay mejores cristianos, mejor gente buena. No se consigue. Y necesitamos gente buena. Mira, el apóstol Pablo dice que hay dos tipos de tristezas. La tristeza que es según Dios cuando yo me arrepiento de mis pecados y por eso no hay que lamentarse. Pero existe otra tristeza que es la que genera el mundo y por eso sí que hay que ponerse triste. Segunda de Corintios 7:10 dice así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, cuando yo me arrepiento de mis pecados, para salvación. Y dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Aquellas cosas que lamentablemente condenan al hombre, lo condenan por su mala actitud. La cuarta y última dupla es humillarse. Y Dios te exalta. Mira lo que dice Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué significa humillarse? Simple. Significa bajarse, reducirse, achicarse. La palabra humildad deriva de la palabra en latín que se llama humus, que significa tierra. En pocas palabras, cuando yo me arrepiento de algo, escucha bien esto, cuando me arrepiento de algo, yo me estoy bajando a tierra, cuando me estoy humillando delante de Dios, me bajo a tierra. Mi corazón, mi vida se humilla delante de Dios. Y ¿sabes? Es algo que a veces nosotros no hacemos. Humillarnos delante de Dios, volver a la tierra, volver a postrarnos delante de Él, arrodillarnos delante de Él. Por eso son tan importantes las rodillas, arrodillarse a Dios, decir, mira Dios, soy insuficiente, te necesito, me humillo ante ti. No existe algo más lindo que humillarse delante de la persona de Dios. ¿Y qué dice Él? Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué significa esto? Significa que si yo entiendo, y escucha bien esto, entiendo de que la única forma de acercarme a Dios es humillándome ante Él, Él verá mi corazón arrepentido, humillado, y Él me pondrá en un mejor lugar. Pero ¿sabes algo? Cuesta humillarse, cuesta pedir perdón, cuesta sufrir por el pecado que hacemos. Por eso existen iglesias donde no se habla del pecado, no se habla. Se habla de cómo ser mejor persona, cómo mejor ser mejor hombre, mejor mujer, cómo lograr
prosperar económicamente, cómo lograr ser autosuficiente, cómo mejorar en la vida, pero no se habla del pecado. Y el pecado, lamentablemente, está humillando a la iglesia. Porque cada vez hay menos creyentes que se humillan ante Dios y hay más creyentes orgullosos de sus logros, orgullosos de su forma de vivir, orgullosos muchas veces de su actuar. Y la iglesia hoy en día está en crisis. Es una crisis muy grande porque los cristianos están en crisis. Los cristianos se han olvidado, escucha bien esto, se han olvidado de humillarse a su Dios. Cuando el pueblo de Israel se presentaba delante de Dios, dice que generalmente lo hacía en el monte Sinaí, se presentaba a Dios ahí y dice que el pueblo se aterraba al escuchar la voz de Dios. Hoy en día el pueblo de Dios, la iglesia, no se aterra. A veces el mismo creyente piensa que Dios es un mito, pero Dios es real. Es real. Cuando estamos en dificultades, en angustia y en problemas, Dios es real. Cuando estamos en la gloria, en el éxito, en el triunfo, Dios es real. Cuando estamos en la pena, Dios es real. Dios quiere que te humilles para que tú también seas exaltado. Mira lo que dice Mateo 23:12. Esto lo dijo Jesucristo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Escuchaste bien? El que se enaltece, el orgulloso, el que piensa que tiene todas las respuestas, el que piensa que está en un pedestal, el que se enaltece será humillado. Pero aquel que se humilla, aquel que se acerca a Dios, aquel que ora a Dios, aquel que reconoce que no es perfecto, aquel que reconoce y sabe pedir perdón, aquel que reconoce que necesita ir mejorando en su vida, ese va a ser enaltecido. Y quiero decirte esto con mucho cariño. Tú necesitas a Dios. Yo necesito a Dios. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y escucha lo que dice. ¿Para qué? Para que los exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. ¿Sabes? El mundo, la gente busca la gloria. La gente busca el sentirse allá arriba. La gente busca sentirse en un pedestal. Si tú das una vuelta por todas las redes sociales, el hombre busca eso. Busca más like, busca ser viral. No importa la forma, aunque sea ridícula, no importa. Busca la controversia, busca muchas veces denigrar por obtener mayor popularidad, sea buena o sea mala, lo busca hacer. Pero sabes, querido, no es la forma. A veces buscamos denigrar a un compañero de trabajo, hablar mal de una persona, buscamos humillar a nuestra esposa, a nuestros hijos, decirles palabras soeces, groseras. No es la forma, no es la forma. Dios quiere que nosotros, y escucha bien esto, nos humillemos delante de Dios. Vivamos vidas aún de más bajo perfil, pero Él nos exaltará. Ayer hablaba con un amigo y me dice que su suegro es pastor. Tiene 90 años y es pastor de una pequeñísima iglesia donde no van más de 10 personas. Toda su vida la ha dedicado a esa iglesia. Y me dice,
yo no encuentro un hombre más cercano a Dios que mi suegro, que puede no tener una gran congregación, pero tú no tienes idea cuánta gente se ha sentado en esa iglesia, ha cambiado su vida, ha emigrado y ha vuelto a darle gracias a ese pastor. 90 años. Y yo le digo, y sigue pastoreando hasta que se muera. Hasta que se muera. Y tal vez no va a ser viral, tal vez no va a tener like, tal vez no va a aparecer en YouTube o en TikTok, pero su grandeza y su victoria y su recompensa están en los cielos. Cuando Dios le diga, buen siervo fiel. Así nosotros, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que este orgullo, que hoy en día es tan común, tan normal, tan apestoso, diría yo, donde los malos se transforman en héroes y los buenos en villanos, no sea una norma. Por eso necesitamos una iglesia que se acerque a Dios, que sufra por su pecado, que se arrepienta de sus pecados, que se humille a Dios y que el día de mañana ustedes sean enaltecidos, que ustedes sean cercanos a Dios. No hay nada más lindo que eso. No hay nada más maravilloso que eso. Siempre comento esto, cuando yo estaba estudiando en el college para ser pastor allí en Argentina, durante todos mis años de estudio, para poder pagarme los estudios, estuve trabajando 10 horas por día en la panadería del college. Te digo una cosa, fue el tiempo más lindo que Dios me dio, porque mientras hacíamos el pan, mientras el pan leudaba, yo podía estudiar, leer, hacer mis tareas, aprovechaba cada minuto para estudiar y leer. Nunca pude estar en el ministerio afuera, siempre estaba en la universidad, porque mi trabajo era de lunes a domingo y tenía un día libre. Nunca podía estar predicando como mis compañeros lo hacían. Nunca podía estar en la biblioteca, pero estaba en mi biblioteca, que era la panadería. Nunca podía hacer deporte, porque estaba en la panadería. Y así fueron mis años de estudio, guardado en una panadería. Y yo le decía a Dios, algún día tendré la posibilidad de predicar, algún día tendré la posibilidad de poder practicar lo que he estudiado, vivir lo que he estudiado. De eso fue hace el 2001, que fue mi último año de la universidad. Y después de eso fui asistente de pastor durante 3 años. Fue algo muy lindo. Pero desde que llegué a Estados Unidos, el 2006, jamás he dejado de predicar. Y yo le doy tantas gracias a Dios que usó esa panadería para enseñarme a humillarme a Él. Y esa oración que yo le decía a Dios, Señor, algún día voy a poder hacerlo, Él la cumplió. Y no quiero decirte que soy un tipo humilde, no, pero que aprendí a humillarme ante Dios, sí. Que aprendí a entender de que la única forma de servir a Dios es preparando tu corazón para servir a Dios. ¿Y cómo? Humillando.
pidiéndole a Dios, dame una oportunidad. Algún día, todos nosotros, todos, vamos a comparecer delante de Dios. ¿Y sabes algo? Yo creo que más que preguntar a Dios qué es lo que hicimos para Él, Él va a preguntar, ¿cómo te comportaste? ¿Cómo fue tu andar? ¿Te acercaste como yo pensé que te ibas a acercar? ¿O siempre anduviste de doble ánimo? Un día sí, un día no. Quiero concluir con esto. Dice así: hasta que no hayamos puesto en práctica los imperativos de este pasaje, hasta que no nos hayamos vuelto a Dios, hasta que no podamos obedecer su voz conforme a todo lo que Él nos manda, no habremos vencido en nuestro frente interno, en nuestro hombre interior. Nuestro cristianismo será superfluo, o sea, un día sí, un día no. Con cada vaivén de la vida nos alejaremos de Dios. Hoy estoy enfermo, hoy estoy mal, hoy estoy triste, hoy estoy deprimido, hoy no tengo trabajo, hoy me van a descansar. Y cuando pasan esas cosas, me alejo de Dios. Quizás volvamos a acercarnos a Él si la vida da un vuelco, pero lo más probable es que con cada día que pase nos alejemos más y más de Dios. Quiero decirte algo. Hoy día cuando vi entrar a Ismael, y perdona que lo diga, pero dije, ¿qué hace este tipo acá? Y vino porque Dios le quiere dar consuelo. Ismael, no te alejes de Dios. Ahora tenés que estar más cerquita de Él, apapachado con Él. Y cuando vengan las dificultades, los problemas y la depresión, vas a tener muchos teléfonos para llamar, para que estén contigo y te apapachemos. Que los vaivenes de la vida no nos alejen de Dios. ¿Escuchaste? Que las dificultades, que las pérdidas no nos alejen de Dios. Que el dolor no nos aleje de Dios. Que los problemas no nos alejen de Dios. Que las cosas que nos pasen nos acerquen a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en Él solamente hay consuelo, en Él hay paz, en Él hay bondad, misericordia, gracia. Solo en Él hay. Y yo quiero que tú sepas esto y lo sepas de todo corazón. Como dice el pasaje, acercaos a Dios porque Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios ahora, acércate, porque Él quiere tenerte cerquita, para juntos vivir esta vida. La vida es corta. ¿Cómo la voy a vivir? ¿La voy a vivir cerquita de Dios o alejado de Dios? ¿Cómo la vas a vivir tú? Yo la quiero vivir cerquita de Él, con Él. Tengo una familia, tengo 2 hijos y quiero que ellos vean a un papá que está cerca de Dios, a una mamá que está cerca de Dios, para que el día de mañana nuestros hijos, cuando nosotros ya no estemos, ellos estén cerca de Dios, para que sus hijos también vean que sus papás están cerca de Dios. Amén.